Pues el día de hoy me tocó a mí compartir y si hablo despacito me hacen una seña, porque luego se me olvida, me hacen así. ¿Okay? Y yo le titulé a la enseñanza, porque yo creo que es más que nada una enseñanza del día de hoy, le titulé El Dios Ayudador, ¿sí? El Dios Ayudador. Y hoy vamos a ver un poquito, como lo hemos estado viendo de alguna manera, acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es y qué es lo que hace? ¿No? Y hoy en día tú puedes ver mucho material acerca del Espíritu Santo. Hay cientos de libros, ¿no? Muchísimos libros, autores muy buenos que han dado la tarea de hablar del Espíritu Santo, de quién es Él y cómo podemos nosotros de alguna manera recibirlo en nuestras vidas y cómo puede Él actuar en nosotros, ¿no? Pero, y estuve de alguna manera tentado a de alguna manera ponértelo como en estructura, ¿no? ¿Quién es? Ponerte la definición y los contextos, el texto bíblico y después qué hace, ¿no? Punto por punto. Pero yo sentía como el Espíritu Santo me llevaba a uno de los evangelios que más me gusta, no sé si es mi evangelio favorito. Marcos también me gusta mucho, Mateo, Lucas, creo que los evangelios me gustan en sí. Pero Juan, el evangelio de Juan es creo que mi evangelio favorito, no tiene que ser el tuyo, pero es el mío. Y él me llevaba a hacer pues que estudiemos de alguna manera a través del Evangelio de Juan quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vas a sacar tu Biblia, bueno, igual la puedes leer aquí. Y sé que no les pasé los versículos, chavos, allá arriba, pero vamos a estar viendo a partir del capítulo 13. Y se los voy a más que nada estar contando y me voy a ir deteniendo un poquito en algunos de los versículos donde hablan específicamente de Él, del Espíritu Santo y de lo que Él hace, ¿no? Y para ponerte en contexto y para empezar rapidito, vamos a ir al capítulo 13 y tal vez no nos vamos a detener allí, pero más o menos para que tú vayas viendo el contexto. Y en el capítulo 13, a partir del capítulo 13, tú puedes ver lo que es la última noche de Jesús, ¿sí? A partir del capítulo 13 tú empiezas a ver cómo empieza a terminar. Hola, me escucho raro, no sé qué están haciendo allá. Como estaba antes, estaba mejor. Y tú empiezas a ver cómo de alguna manera empieza a concluir el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Y ves en el capítulo 13 y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, empieza a decir, ¿no? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, Jesús había salido de Dios y a Dios iba, ¿no? Y empieza, tú puedes léelo de tarea también en tu casa, no nos vamos a detener ahí, te voy a platicar un poquito, de alguna manera tú lo has visto a lo mejor en algunas películas, lo has leído, y empieza lo que es la última cena, el partimiento del pan, cómo comparten el vino, el simbolismo que en ello hay. Y después de la cena, Jesús hace algo que también tiene un precedente muy fuerte en cuestión del corazón del siervo, que es lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y también hay toda una enseñanza en eso y no nos vamos a detener allí. Después de eso, Jesús empieza a anunciar que va a haber uno de los discípulos, uno de los 12, que lo va a traicionar. ¿Ok? Los discípulos no entienden mucho lo que Jesús está diciendo. Creo que durante gran parte del ministerio de Jesús los discípulos no entendían mucho lo que Jesús estaba diciendo, y creo que nosotros a veces tampoco mucho, ¿no? Y hablo por mí. Y empieza, y después de decirles que alguien los va a traicionar, él voltea a ver a esa persona y le dice en el capítulo 13, versículo 27, dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? Y entonces Judas se levanta y se va, ¿sí? Entonces ya no son los 12, sino son 11 los que se quedan. Los otros 11 no entienden por qué Judas se levanta y se va.
Piensan, pues tal vez le dijo que hiciera un mandado, al rato va a venir, no sé. Y ellos no entendían qué es lo que estaba pasando. Y Jesús empieza a hablar, sigue hablando con ellos. Les recuerdo, ya terminó la cena, ya terminó el lavamiento de pies, y Jesús siguen estando en esa casa, y Jesús empieza a hablar con ellos. Y al estar hablando con ellos, Jesús empieza a dar afirmaciones que tienen que ver con un misterio muy grande de quién es Él. Y para poder entender quién es el Espíritu Santo, tenemos que ver quién es Jesús. Creo que de alguna manera a lo largo del mundo podemos entender o aceptar que el Padre es Dios, ¿no? Hasta ahí creo que todas o gran parte de las religiones, denominaciones entienden que hay un ser supremo y que le llamamos Padre, ¿no? Pero con Jesús no es tan así, y con el Espíritu Santo no tanto tampoco. Ahí es donde empiezan a haber ciertos conflictos doctrinales, ¿no? Entonces Jesús empieza a hablar en el capítulo 14 y nada más te lo estoy contando. Imagínate, acaban de comer, acaban de lavarse los pies, se quedaron los 11 y Jesús empieza a decirles que Él se va a ir. Ya es de noche, ¿ok? Está a unas horas o tal vez minutos de que Judas regrese con los religiosos, los líderes religiosos de aquel entonces, y lo arresten. Al día siguiente es el sacrificio de la Pascua. Estamos ahí de noche, imagínate como que estuvieras ahí, ¿no? Y Jesús empieza a decirles que Él se va a ir y que ellos no pueden ir en ese momento a donde Él va a ir, ¿ok? Y Jesús les dice que ellos saben a dónde van y saben el camino. Tomás, en el capítulo 14, versículo 5, le dice: Señor, la verdad es que no te entendemos, o sea, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Y Jesús hace una de las mayores afirmaciones en la historia de la humanidad, yo diría, ¿no? En el versículo 6 del capítulo 14, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús aquí, con esta simple afirmación, está mostrando que ya no es simplemente un rabino que dice cosas raras, ¿no? Y que hace milagros. Ya no nada más es aquel que multiplicó el pan y que caminó sobre el agua. Hasta cierto punto ellos podían decir: bueno, Elías también hizo grandes milagros. Ya no nada más es un profeta, ¿sí? Aquí Jesús está diciendo que es algo más allá, que ya no es siquiera un ser humano como tú y yo entendemos que es un ser humano, ¿sí? Y Él empieza a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y dice: y desde ahora le conoces y le habéis visto. Yo no sé tú, pero yo, si hubiera estado ahí entre los discípulos, digo, a lo mejor los discípulos, entre tantas cosas, es demasiada información lo que está diciendo y no podemos entender. Pero a ver, me estás diciendo que ya conozco a tu Padre y luego me estás diciendo que ya lo vi. O sea, ¿en qué momento yo he visto al Padre? Conocerlo, pues a lo mejor a través de la Escritura, pero verlo, ¿qué estás diciendo, Jesús? O sea, y Juan lo relata. Juan él es uno de los evangelios. Juan es el que relata estas historias, por eso me encanta el evangelio de Juan. Entonces hay uno por ahí, un discípulo llamado Felipe, que no se queda con la duda, ¿no? Y le dice en el 8, no tienes que seguirme, escucha nada más lo que yo te estoy diciendo. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: mira, enséñanos al Padre y con eso nos damos por bien servidos. O sea, no te entendemos lo que estás diciendo, pero tú enséñanos al Padre. Y Jesús empieza a dar otra de las afirmaciones más grandes, de alguna manera, que sostiene nuestra doctrina. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y Jesús está mostrando algo más allá. Ahora, Jesús, en estas dos afirmaciones de lo que acabamos de ver, del camino, la verdad y la vida, y lo que le está diciendo de cuánto tiempo estando
contigo y aún no me conoces. ¿Cómo me pides que te muestre al Padre? ¿No? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya Jesús ya no nada más fue o va por encima de un simple profeta, un maestro, un rabino judío que sabe muchas cosas y hace milagros. Ya no nada más es eso. Ya no es ni siquiera un ángel, porque algunos podrían pensar que Jesús era un ángel o un arcángel. Ahora está diciendo que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Que he estado tanto tiempo aquí con ustedes, hemos estado 3 años caminando, viajando, hemos dormido juntos, hemos comido juntos, la hemos batallado, nos han pasado miles de cosas, hemos visto muchos milagros, han pasado tormentas, y el que está al lado de ti y el que está contigo no solamente es un maestro, es aquel que tú pides ver, ¿sí? Y esto es una de las afirmaciones más impresionantes que podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia, ¿sí? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y en el 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y aquí en este momento Jesús está hablando hasta este punto de una dualidad, ¿sí? Una dualidad entre el Padre, Rey de todo, Creador de todo, y Jesús, el Hijo, pero al igual que el Padre, y que Él está en el Padre y el Padre en Él. Sé que suena complicado, lo es. Yo creo que nadie lo comprendemos en su totalidad. No te preocupes. Pero Jesús está hablando ahorita de esa dualidad, ¿no? Y Él sigue platicando con ellos. Recuerden, están ahí en esa noche. Es la última noche, ¿sí? Y Jesús les está dando lo mejor que tiene. Tal vez esta información es demasiada para los discípulos en aquel momento. Yo creo que es demasiada para nosotros en este momento, después de casi 2000 años. Pero Jesús tiene prisa y les tiene que dejar y tiene que enseñarles lo mejor, ¿sí? Y Él les empieza a decir, empieza a hablar. No te lo voy a leer todo, pero empieza a decir del Padre y lo que ellos pidan en el nombre del Padre. Y los brincamos ahí en el mismo capítulo 14. Ojo, estamos leyendo desde capítulo 13 y vamos ahorita en el 14 de Juan, ¿sí? Quiero que vayas viendo como el contexto, y en el día que tú vayas leyendo esta parte te des cuenta que es el mismo momento, las mismas horas, todo está pasando en el mismo momento, ¿ok? Y en el versículo 15 del capítulo 14 Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman realmente, si dicen que me amen, guarden mis mandamientos, les está diciendo, ¿no? Y yo rogaré al Padre. Y aquí también hay un misterio, ¿no? Yo soy, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, pero a la misma vez, dentro de lo que muchos llaman la economía de Dios, Él se comunica a la vez con el Padre y el Padre con el Hijo, ¿ok? Hasta ahorita en este momento está hablando de una dualidad. Y luego les dice, y les dará o os dará otro consolador. Otro consolador, significa que ya había uno, ¿sí? Ese uno era Jesús. Y a partir de aquí, Jesús ya no está hablando de una dualidad. Está hablando de una ¿qué? ¿Una qué? Trinidad, así, tres, de una Trinidad. Y Él empieza a hablar de una Trinidad. Y Él dice, les dará otro consolador. Hasta está hablando ya en otra persona, porque no está hablando de otra figura, otra energía, otra cosa. Está hablando de otra persona como Él. En el original griego, la palabra aquí bueno, que se tradujo como consolador, es parakletos, ¿sí? Es parakletos. Y aunque se ha traducido de alguna manera esta palabra como consolador, en algunas partes como abogado, en otras partes como consejero, se dice, bueno, los que saben y los que tienen de alguna manera más conocimiento del griego, ellos entienden que como que el significado de esta palabra no solamente se sostiene en una sola palabrita, sino que lleva una oración, y se las voy a decir. El significado sería uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Entonces Jesús le está diciendo Parakletos, va a venir otro Parakletos, otro que está llamado a estar
al lado de otro, sosteniéndolo, de alguna manera acompañando, de alguna manera protegiendo. O me gusta pensar a veces, ¿no? Cuando estás lastimado de una pierna y estás usando una muleta, a veces te agarras de un amigo, ¿no? Y ese amigo te va llevando en su hombro, ¿sí? Ese, para que tú lo puedas visualizar, yo lo pueda visualizar, es el concepto de Paracletos. Va más allá de consolador. Digo, consolador está súper padre también. Pero cuando ves el concepto dices, o sea, va más allá de solo consolar. Está hablando de alguien que va a estar en todo momento y en todo tiempo con nosotros. Ahora, no solo con nosotros. Hasta este punto Jesús ya está hablando de una tercera figura y una tercera persona, además del Padre, además de Él como Hijo, está hablando de otro como Él. Otro como Él. Está hablando de una persona, no una cosa. Y dice, para que esté con ustedes para siempre, les dice, para siempre. Y le pone nombre, le pone el Espíritu de verdad. ¿Sí? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Hablando del sistema social, del mundo más allá del creyente, ¿no? Ni le conoce. Y aquí empieza, y yo quiero que tú pongas atención ahí, no sé si estás haciendo anotaciones, ¿no? Pero aquí en el versículo 17, Jesús también hace y dice algo que es bien fuerte y espero poder compartirlo, ¿no? De alguna manera darme a entender. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Ahora, Jesús les está diciendo, va a venir ustedes, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Yo voy a rogar al Padre, que también es uno conmigo, y yo voy a rogar a Él que Él envíe a otro ayudador para ustedes, ¿sí? Pero ese otro ayudador el mundo no lo conoce. Es más, el mundo no lo puede ver, ni siquiera lo puede escuchar. Y luego Él les está hablando. ¿A quién le está hablando Jesús en ese momento? A sus discípulos, ¿sí? A los 11 que estaban ahí, todavía sentados de alguna manera, después de la cena, en esa casa, y les está diciendo y les está dando una enseñanza. Jesús no dejaba de enseñar, ¿no? Y les dice, pero ustedes que están aquí, ustedes sí lo conocen, le está diciendo. Ustedes sí lo conocen, es más, vive con ustedes. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿No? O sea, Juan, que está escribiendo de alguna manera, que está redactando esto, a ver, me estás diciendo, acabas de decir algo bien fuerte con el Padre, y que el que te ha visto a ti ha visto al Padre, y eso hasta me da un poco de miedo, ¿no? No sé si Juan habrá pensado en eso, ¿no? Decir, ok, estamos hablando de algo más grande, ¿no? Y luego no solamente eso, me estás diciendo que vas a rogarle al Padre para que Él envíe a otro ayudador, aparte de ti, a alguien más. Pero luego me dices que ya lo conocemos. Es más, me estás diciendo que vive con nosotros, porque Él dice, mora con ustedes, vive con ustedes. ¿No se les hace raro? ¿Qué está tratando de decir Jesús? Que es alguno de ellos. ¿Será Felipe? ¿Será Pedro? Pues es que llevamos casi 3 años viviendo juntos. Viajamos, luego regresamos, estamos un rato con nuestras esposas, hijos, y luego otra vez a empacar y nos vamos otra vez a viajar, ¿no? Y estuvieron durante 3 años así, moviéndose de un lugar a otro, evangelizando, sanando enfermos, echando fuera demonios, ¿no? Pues prácticamente hemos vivido entre nosotros. ¿Cómo que ya lo conocemos? ¿Hay otro más o qué? Tal vez era el que estaba enfrente de ellos. Tal vez Jesús está hablando de aquel que estaba enfrente de ellos, que ellos le conocen y que ha estado viviendo con ellos, pero también un poco diferente de él. Y luego le dice, hablando en futuro, y estará en ustedes. Hasta este momento dice que vive con ustedes. Ustedes lo conocen y vive con ustedes. Pero después les dice, y estará en ustedes. ¿Sí? Cosas que aún los ángeles han deseado. Estará en ustedes. Primera de Pedro dice eso. Cosa que aún los ángeles han deseado ver. ¿Okay? El 21 y empieza Jesús, sigue hablando, ¿no? Jesús como que aventaba estas
estas frases, ¿no? Y de alguna manera les decía grandes verdades tan difíciles de entender, ¿no? Y dice, el que tiene mis mandamientos en el 21 y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, ya está hablando Jesús de un futuro donde él se va a manifestar más allá del cuerpo visible que él tiene en ese momento. ¿Ok? Espero que darme a entender. Él sigue hablando, el que no me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y lo dice, y vendremos a él. A esa persona que está guardando los mandamientos de él y que lo está amando, ¿no? Yo creo que algunos de los que son papás podrán de alguna manera sentirse amados. Ahora yo lo entiendo, ¿no? Que soy papá. Tal vez antes no lo entendía. Pero chicos, o sea, los papás muchas veces nos sentimos amados no nada más cuando nos dicen que nos quieren, ¿sí? O nos aman, sino cuando hacen lo que les pedimos que hagan. Y creo que es una forma, y Jesús está mostrando esa parte. O sea, el que me ama hace lo que le digo que haga, ¿no? Guarda mis mandamientos. Y creo que es la misma situación a veces entre padres e hijos. Ahora yo que tengo hijas, digo, o sea, ella me puede decir que me ama, pero cuando hace esos berrinches y hace mil cosas y no está haciendo lo que le pido que haga, que es correcto, pues a veces no siento que me ame tanto, ¿no? Entonces creo que es lo mismo en esta parte con el Padre y nosotros, ¿no? Y Él está diciendo, el que me ama a mí va a guardar mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a Él. Está hablando de un futuro, ¿ok? Y es bien importante entender algo ahorita. Dice, y haremos morada con Él, viviremos con Él. ¿Dónde está el Padre ahorita? Dios el Padre, ¿dónde está ahorita? Está en un trono en el cielo, ¿verdad? Lo que llamamos el cielo, el paraíso, tendrá su nombre, ¿no? ¿Dónde está el Hijo ahorita? ¿Dónde? No les entiendo. No es cierto. Sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y es algo bien importante de entender. Ahorita en este momento está Dios en su trono, mirando el universo entero, y a la diestra con Él está un hombre judío que nosotros llamamos Jesús, ¿sí? A la diestra de Él intercediendo por nosotros, por aquellos que hemos decidido seguirle, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la manera? Entonces, ¿por qué ellos dicen que vendrán a nosotros y que harán morada con nosotros? ¿Sí me explico? Si ellos están allá, entonces ¿quién está acá con nosotros? Os he dicho estas cosas estando con ustedes. Y les dice en el 26 del mismo 14 para que no se me pierdan. Yo empecé a hacer no sé si les sirva, ¿no? Yo hice una línea y puse quién es y qué hace. Y me voy de versículo en versículo y hasta aquí encuentro, ¿no? No sé si les funcione hacer sus notas así. Y dice, más el Paracletos, el Espíritu Santo, ahora lo menciona como Espíritu Santo. Había dicho el Paracletos, el Consolador, el Espíritu de verdad, pero en este momento está diciendo, ya lo está mencionando tal como es, y le está diciendo el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y aquí comienza a decir lo que el Espíritu Santo hace. Tú puedes encontrar en Juan 14, 26, al final del 26, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y una de ellas es, Él les enseñará todas las cosas, ¿sí? El Espíritu Santo, a quien acabamos de ver como una tercera persona, como alguien que es igual a Él, que tiene atributos o los mismos atributos que Jesús, y que Jesús tiene los mismos atributos que el Padre, y donde nos están hablando de un misterio que no podemos entender, donde figuran tres personas, pero que estos tres son un mismo ser, no tres seres. Este otro Consolador, al igual que Jesús, de la misma magnitud de Jesús, del mismo poder de Jesús, de la misma forma que Jesús, dice que nos enseñará todas las cosas. Aquellos a cuales hemos decidido seguir a Cristo, a los que hemos decidido guardar sus mandamientos, a los que hemos decidido negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirle, dice que nos enseñará todas las cosas. Dice,
y les recordará todo lo que les he dicho. Dos atributos o dos cosas que el Espíritu Santo hace: enseñarte todas las cosas. Y no estamos hablando de matemáticas y ciencias naturales, ¿no? Y habrá momentos donde el Espíritu Santo te diga algo, no sé, pero Él está hablando de poder discernir lo bueno de lo malo, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Él nos enseñará, Él nos quitará el velo y nos mostrará lo que es de Dios de lo que no lo es. En los momentos donde en esta generación empiezas a encontrar ideologías tan fuertes, ideologías que se están permeando tan grandemente en la sociedad, en la mente de nosotros, en la mente de nuestros hijos, el único que nos puede guiar a toda verdad y nos puede enseñar qué es correcto de lo que no lo es, qué es de Dios de lo que no lo es, qué es la verdad de lo que no lo es el Espíritu Santo. En estos momentos nos encontramos a un nivel de la sociedad alrededor del mundo, y a lo mejor eso no ha llegado tanto a nuestra Ensenada, pero pues ahí va, ¿no? Y esperemos que podamos frenar y poder conectar con el Espíritu Santo para guiarnos, que nos guíe a toda verdad y poder dar una batalla, ¿no? Pero en este momento el ser humano ni siquiera puede, y lo escuchaba hace unos días, definir el concepto mujer. ¿Qué es una mujer? Ni siquiera puede definirlo. A este punto estamos nosotros hoy en día. El ser humano hoy, la sociedad que está con la ideología ahorita fuerte, no puede. Si tú le preguntas, bueno, pero defíneme qué es una mujer, no te podrán definir qué es una mujer, por tantas situaciones, rollos como les llamamos nosotros, ¿no? Confusión en el mundo, que no te pueden dar una respuesta clara de lo que es una mujer, de lo que tú y yo hemos entendido desde el principio y desde el principio de los tiempos, que es una mujer. Para esos momentos donde llegará un momento de confusión tan grande, y a lo mejor tú lo estás viviendo, algunos de nuestros jóvenes lo están viviendo en la escuela, o a lo mejor en tu trabajo, para esos momentos el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, ¿sí? Y nos enseñará todas las cosas, ¿ok? Os recordará todo lo que les he dicho. Aparte, Jesús está diciendo que este otro consolador, dice, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Sí, todo. ¿Cuál es la manera? Bueno, los discípulos estaban escuchando directamente a Jesús, ¿no? Y las enseñanzas de Jesús durante 3 años. Ellos de alguna manera, bueno, estoy escuchando, pero tú y yo, la única manera que tenemos para que el Espíritu Santo nos pueda recordar todo lo que Jesús nos ha dicho es esto. No va a recordar algo que tú no hayas escuchado que Jesús ha dicho, ¿sí? Él no va a recordarte algo que tú no has visto anteriormente, leído a través de una predicación, a través de la palabra misma. Y Él dice que Él va a estar contigo y Él te va a recordar. Eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando estaban frente a las personas o los líderes religiosos, y ellos podían hablar cosas que ni siquiera sabían que tenían dentro, pero el Espíritu Santo sí lo sabía, ¿sí? Es más, el mismo Juan escribió este evangelio varios años después. Yo digo, ¿cómo recordó todo lo que Jesús le dijo? El Espíritu Santo, de forma sobrenatural, recordando lo que Jesús le había dicho. Sigue más adelante Jesús y Él empieza a hablar de alguna manera de lo que va a hacer, de la paz que Él va a dejar, ¿no? Jesús está muy preocupado de alguna manera por sus discípulos. Los ama y no los quiere dejar solos. Y dice, ya no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, y les dice, levántense, vámonos de aquí. En ese momento ya dejan de estar en esa casa donde habían tenido la última cena, donde habían lavado los pies, donde Jesús les acaba de dar un bombazo de quién es Él y de que va a venir otro, igual que Él, a ayudarles, ¿no? Se levantan de ahí, se toman sus cosas y salen, ¿sí? Quiero que te lo imagines. Ellos empiezan a caminar, me imagino que van hacia el lugar donde se van a encontrar con Judas para que de alguna manera pues sea arrestado Jesús. Pero en el camino Jesús sigue hablando. Jesús no puede perder el tiempo. Es la última noche y Él sigue hablando. De ahí vemos el tan sonado Juan 15, donde habla de la vid verdadera. ¿Sí? Si alguna vez lo has leído, es algo bien importante, donde Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí tendrá fruto, y habla sobre la permanencia, ¿no? Y al final sigue hablando de alguna manera que el mundo los va a aborrecer, y Él sigue platicando, van caminando y Él les va diciendo, sigue enseñando Jesús.
Y al final del capítulo 15, Jesús empieza a decirles en el versículo 25, en el 24, pero cuando venga el Consolador. Es la tercera vez, de alguna manera, que Jesús vuelve a mencionar a esta persona. Vuelve a mencionar al Paracletos, ¿sí? Vuelve a mencionarlo, pero cuando venga Él. Y se menciona como un Él, ¿sí? No como un algo. Se menciona como un Él, como una persona, pero cuando venga Él. O sea, no se preocupen, el mundo los va a aborrecer, ustedes permanezcan en mí. Pero cuando venga Él, vuelve a decir. Jesús está confiando en el Paracletos. Él está confiando en Él. Él sabe que lo que les va a dejar, que cuando Él se vaya, lo que va a venir es tan bueno como Él, que Él estuviera allí. ¿Ok? Dice, a quien yo les enviaré del Padre. Ojo, las dos primeras veces que Él mencionó al Consolador, al Ayudador, mencionaba que el Padre lo iba a enviar. Pero esta tercera vez Jesús dice que Él lo enviará. Y Él empieza a unir esas partes en donde podemos ver al Padre como al Hijo, o en el Hijo y al Hijo en el Padre, y al Consolador en ellos también. ¿Ok? El cual procede del Padre, está diciendo, yo les enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y te está diciendo lo mismo, este Consolador no es un ángel, te está diciendo, no es una energía, no es una fuerza, no es la fuerza activa de Dios. ¿Ok? Te está diciendo, viene del Padre, así como yo hace ratito les dije que yo venía del Padre. Jesús está diciendo y está asimilando y de alguna manera igualando al Consolador, al Ayudador con Jesús. ¿Sí? Lo está igualando. Una tercera cosa que hace el Espíritu Santo, lo vimos hace rato, ¿no? Que Él enseñaba todas las cosas, que nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Pero una tercera cosa que el Espíritu Santo hace, lo puedes ver en el versículo 26, donde dice, Él dará testimonio acerca de mí. Algo que hace el Espíritu Santo y lo que tú puedes notar donde el Espíritu Santo está, es que el Espíritu Santo, una de sus funciones, además de enseñarte las cosas y de recordarte, es darte testimonio de Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús ahí, ¿sí? Jesús les dice, Él dará testimonio acerca de mí. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. ¿Y Jesús da testimonio de quién? Del Padre. ¿Ok? Hay algo ahí donde ellos de alguna manera se manejan, donde ellos trabajan, donde ellos de alguna manera tienen funciones, pero es el mismo ser. Hablo de ellos porque es imposible no ver personas, no personalidades, tres personas, pero donde ellos mismos de alguna manera trabajan, pero es el mismo ser. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es dar testimonio acerca de Jesús. ¿Ok? Y ustedes darán testimonio también de mí porque me conocen, les dice. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Ayudador no vendría a ustedes, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, menciona otras 3 puntos de lo que hace el Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que convence al mundo no eres tú, no soy yo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo cuando muchas veces tú te paras frente a una persona y tú empiezas a hablar la palabra de Dios, que el mismo Espíritu Santo te está recordando que hables, y el Espíritu Santo empieza a actuar. Lo hizo en ti, lo hizo en mí en aquel momento, si tú lo recuerdas. Y Él empieza a convencer al mundo de pecado. ¿Ok? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Él está diciendo, Él los va a convencer. Él les va a convencer de pecado, de que hay pecado en ustedes. Aparte también les va a convencer de justicia, de que hay una forma de entrar en justicia, de que la ira de Dios ha sido satisfecha. ¿O cómo se dice? Así se dice. De que ha sido, sí, satisfecha. Y que a través de Jesús, ¿sí? De que hay una justicia. ¿Cómo llamamos justicia? A algo cuando un delito ha sido pagado.
Cuando un delito ha sido pagado a través de una sentencia, sabemos que se ha hecho justicia. Que se haga justicia, demandamos muchas veces nosotros terrenalmente en un tribunal a través de un delito que se ha cometido, decimos que se haga justicia o se ha hecho justicia. Él está diciendo que el consolador va a poder, o el ayudador va a convencer al mundo de que se ha hecho justicia y que la justicia es a través de Jesús, ¿ok? Pero también va a convencer al mundo de que hay un juicio, de que se ha hecho un juicio en cuanto al príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y no solamente el príncipe de ese mundo, sino los que andan conforme al príncipe de este mundo, ¿ok? Y es algo bien fuerte. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no vas a poder sobrellevarlas, les dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Vuelve a repetirlo, Él los guiará a toda verdad. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Una de las funciones del Espíritu Santo, y conforme yo creo que estemos más conectados con Él, es que Él nos va a mencionar lo que va a venir. Dios jamás ha ocultado sus planes a sus siervos los profetas. Tal vez a algunos de nosotros nos ha faltado más comunión con Él para poder escuchar lo que va a venir. Probablemente yo creo que cuando iba a pasar la pandemia, el Espíritu Santo tuvo que hablarle a alguien, mencionarle a alguien que eso iba a pasar, no, que algo iba a pasar. O sea, porque Él siempre va a recordar o va a enseñar lo que va a pasar. Tal vez estábamos muy distraídos, no nos dimos cuenta. Tal vez nos dijo y no lo escuchamos. Tal vez no estuvimos tan cerca para darnos cuenta de que algo iba a venir. Pero el Espíritu Santo, algo que hace es que hará saber las cosas que habrán de venir. Él no se va a quedar con un secreto. Siempre va a hablar a sus siervos los profetas, primeramente lo que va a venir. Y dice en el 14 del versículo 16, dice: Él me glorificará. Algo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Siempre. Así podemos determinar dónde está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, Él va siempre a glorificar a Jesús y Jesús va a glorificar al Padre. No sé si Julio puedas ayudarme. Yo sé que esto es como una enseñanza muy rápida. Hay mucho que decir del Espíritu Santo, desde dónde ha estado en el Antiguo Testamento. Hay muchísimo, tardaríamos muchas series y tenemos información para hacer una serie y de lo que Él hace, de los frutos del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, ¿no? De cómo Él actúa, cómo Él se mueve. Pero a través de Juan y de las palabras de Jesús en esta última noche podemos darnos grandemente cuenta quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vemos a través de esta escritura, de estas escrituras, que se iguala a Jesús y que viene del Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solamente es una fuerza o una energía, el Espíritu Santo es Dios. Cuando Él dice, es que ustedes le conocen porque ha vivido con ustedes, ¿no? Está hablando de Él, del que tenían ahí enfrente ellos. Está hablando de Jesús, pero anteriormente Jesús ya les había dicho: el que me ha visto al Padre. Él está hablando que el Espíritu Santo es más allá que un genio de la lámpara maravillosa que cumple todos tus deseos. ¿Okay? Está hablando de que es una de las personas más importantes o la persona más importante porque es Dios. Está hablando que nosotros debemos tener mucho respeto, ¿sí?, con el Espíritu Santo, que tenemos que tener ese cuidado con Él. Pero una de las cosas más fuertes que está hablando es que el Espíritu Santo anhela y nos anhela celosamente, en otros versículos lo podemos ver, y que va a estar en nosotros. En nosotros. Lo que los ángeles habían deseado ver, anhelaban también, lo que no se podía concebir, como el Dios eterno, creador de todo, aquel que está por encima de todo, ¿no?, viene a morar en simples seres de polvo, ¿no?, de que somos polvo. ¿Cómo es posible eso? Y eso vino a enseñarlo Jesús y a darlo Jesús.
Después de este tiempo, de este momento, empezamos a ver que Jesús ora por sus discípulos, vemos el arresto de Jesús, vemos el sacrificio de Jesús, ¿no? Ya no sé, de alguna manera se menciona ahorita en este momento, obviamente por una situación tan fuerte, a Jesús hasta Hechos 1, ¿no? Lo que sigue. Y Jesús en Hechos 1:4 le dice: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Les está diciendo, espérenla, ¿no? Esa promesa había pasado casi 850 años cuando Dios habló a través del profeta Joel, allá en el capítulo 2:28, donde les dice que Él iba en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Algo que estaba o que está al alcance de todos nosotros, algo que no estaba al alcance antes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas esporádicamente, ¿no? Y se iba. Pero a partir del sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, porque Jesús está vivo hoy a la diestra del Padre en las alturas, el Espíritu Santo es derramado sobre todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿sí? Es derramado sobre todos aquellos que han decidido tomar su cruz, negarse a sí mismos y seguirlo a Él. Y el Espíritu Santo, una de las funciones más fuertes, además de las que ya mencioné, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, ¿sí? Testimonio de un Dios vivo y un Dios real que dejó su trono completo y su poderío y todo lo que conlleva estar en el trono como rey del universo, que vino a la tierra y que anduvo como tú y como yo, y que aún así dio su vida para personas como tú y como yo, que la verdad, si somos sinceros, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Tú te conoces, yo me conozco y sabemos las situaciones que hay en nosotros, las cosas, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros pecados, nuestros vicios. Pero Él vino, ¿no?, a morir y después a resucitar, y después dejó algo que había prometido 850 años antes de Jesús, casi 2800 años del tiempo aquí actual, para que tú y yo pudiéramos gozar de eso. Estas palabras que hoy mencionamos, y por qué hablamos tanto del Espíritu Santo, ¿no? Y a lo mejor tú dirás: ay, ya chole con el Espíritu Santo, ¿no? Es para entender que aquel que ama nuestras vidas no está tan lejos como tú piensas que está, y no quiere estar lejos, quiere estar más cerca de ti, y lo está. Aquel que en las noches habla contigo, aquel que en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos donde todos ya se han ido y todos te han desamparado, Él sigue estando allí, el Paracletos, uno al lado de otro para ayudarle. Él ha querido y Él ha dispuesto estar aquí todos los días hasta el fin del mundo y después del fin del mundo. Uno de los anhelos, yo creo que del Espíritu Santo, es que pudiéramos nosotros ser llenos de Él y vivir en Él y actuar en Él, y que el mundo fuera trastornado por aquellos en los cuales son templo del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno de Él? ¿Cómo me lleno de Él? Creo que no me había dado cuenta, pero aquí en el capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a Él. Ay, pero eso es muy difícil, Álvaro. Los mandamientos son muy difíciles. ¿Sí? Bueno, creo que nosotros los hacemos difíciles. Pero creo que aún en eso, el Espíritu Santo nos ayuda a poder cumplir esos mandamientos para amar al Padre y amar al Hijo como deben ser amados. Y mi invitación hoy, la invitación del Espíritu Santo hoy, ponte de pie. Es que tú hables con Él. Escuché hace unos días a alguien decía, ¿no? A veces está solo en el día y en la noche vive solo, ¿no? Y escuchar que mencionó y dijo, a veces en todo el día no digo una sola palabra. A veces cuando es de noche, que pasé todo el día en la casa, no trabajé y pues vivo solo y me voy a dormir ya en la noche, me doy cuenta que en todo el día no dije una sola palabra. Y yo me quedé pensando y dije, qué feo, qué terrible, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ni siquiera con el Espíritu Santo hayas hablado, ¿no? O sea, para muchos de ustedes a lo mejor nosotros vamos a parecer locos, ¿no? Hablando con alguien que no pueden ver los demás y que no pueden escuchar los demás, pero que yo puedo sentir, ¿no? Y que cuando me van hablando solo, a veces estoy hablando conmigo, pero muchas veces estoy hablando con Él, ¿sí? Y que a veces parecemos locos, pero Él anhela que podamos platicar con Él. Te estoy hablando que a lo mejor el mundo, algo que nos llamaría locos y nos llaman locos por eso, ¿sí? Algo que el mundo no puede entender y no puede comprender porque el mundo no lo puede ver ni lo puede escuchar. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos entrado en la plenitud del Padre, que estamos llenos de vida, podemos hablar con Él. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y yo no sé si tú eres como aquella persona que me contaba que a veces en todo el día no has dicho una palabra. Tal vez a los demás sí, pero yo no sé si tú puedes pasar todo el día sin hablar una sola palabra con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí, tratando de escucharte, tratando de ayudarte, tratando de diciéndote, aquí estoy. ¿Por qué te cuesta tanto creer que estoy más cerca de lo que imaginas? ¿Por qué te cuesta tanto entender que te amo y te anhelo celosamente? Si Jesús dio su vida, aquí estoy. ¿Por qué te cuesta tanto creer que puedes hablar conmigo y yo te escucho? Que estoy allá arriba en el trono, pero también estoy aquí en ti. Eso es algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y entonces te enseñará todas las cosas y te guiará a toda verdad.